Capítulo 351. Excusa oficial. Masahiko no participó en las enredadas negociaciones. Solo prestó atención a los resultados. La aldea de la arena y la aldea de la roca tenían la intención de formar una alianza con el país de la lluvia, pero los detalles específicos de la alianza todavía necesitaban discutirse. La alianza se facilitó tan rápidamente no porque ese avaro de Kakuzu hiciera algo, sino porque Chiyo le hizo una petición a Sasori. Después de que se acordó, apoyó decididamente la alianza. Esta petición, naturalmente, no era que Sasori regresara a la aldea de la arena. Eso solo lo haría más rebelde. Chiyo eligió la siguiente mejor opción, esperando que después de que se estableciera la organización Akatsuki, Sasori pudiera unirse a ella como representante de la aldea de la arena. Después de repetidas consideraciones, Sasori aceptó de mala gana, pero se negó rotundamente a regresar a la aldea e incluso exigió una alta comisión. Chiyo declaró que de todas formas no podía gastar toda su pensión. Esto puede considerarse un buen resultado. Parece que necesito encontrar una oportunidad para confiscarle a Sasori el títere humano del tercer Kazekage. De lo contrario, si queda expuesto, pondrá a Chiyo en una posición muy difícil. Masahiko murmuró para sí mismo, luego negó con la cabeza y suspiró. Espera, ¿por qué estoy empezando a meterme en los asuntos de otros de nuevo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Acaso de verdad me da lástima Chiyo? Era innegable que el envejecido rostro de Chiyo, tan cercano a su apariencia en la historia original, ablandó un poco el corazón de Masahiko. Hay que saber que ahora solo era el año 54 de Konoha. Quizás perder a su hermano menor había hecho que Chiyo envejeciera aún más rápido. Con la intención de aliarse alcanzada, Sasori y Kakuzu completaron la comisión del país de la lluvia. La firma específica del tratado requeriría que Yaiko viniera en persona. Yaiko y Ameyuri Ringo llegaron incluso más rápido de lo imaginado. Antes de que la carta de Chiyo a la aldea de la arena hubiera siquiera recibido respuesta, llegaron a la aldea de la roca y de inmediato buscaron a Masahiko. Señor, respecto a nuestra estadía anterior en el país de la lluvia, muchas gracias por cuidar de nosotros. Yaiko sonrió brillantemente. Te dejó medio muerto. Es de admirar que puedas decir que te cuidó con una sonrisa en el rostro. Ameyuri Ringo dijo con una sonrisa siniestra. Masahiko sonrió. No es nada, no hay necesidad de agradecerme. Sembrar las semillas de la paz es lo que un viejo veterano como yo debería hacer. El plan de paz de Akatsuki que propusiste es bastante bueno, pero todavía tiene algunas fallas. Yaiko asintió. Lo sé, señor. Por eso vine a buscarlo, esperando que pudiera ayudar. Masahiko se sobresaltó. ¿Qué, quieres que te ayude a mantener en línea a esos ninjas de otras aldeas con sus propias intenciones ocultas? Es inútil. Tu fuerza es insuficiente. Incluso si lo suprimo por la fuerza, no podrás convencer a las masas. ¿O me estás pidiendo que asuma el liderazgo de Akatsuki? Eso sería aún más innecesario. Si yo tomara acción personalmente, ¿qué diferencia habría entre que Akatsuki se establezca o no? Yaiko, sin embargo, negó con la cabeza y dijo. Solo quiero tu ayuda para hacer que las diversas aldeas ninjas seleccionen ninjas que estén más inclinados hacia la paz para unirse a Akatsuki, alguien como Obito, por ejemplo. ¿Obito? Masahiko estaba algo sorprendido. ¿Hiruzen en verdad aceptó la alianza? Yaiko sonrió y asintió. El tercer Hokage fue muy amable. Nos dijo que lo consideraría. La comisura de los labios de Masahiko se tensó. Ese viejo astuto de Hiruzen. Mirando al apasionado Yaiko frente a él, Masahiko se sintió impotente internamente y eligió recordárselo indirectamente. ¿Hiruzen dijo cuánto tiempo lo consideraría? Yaiko se quedó desconcertado. Este tipo de cosa no debería requerir considerarlo durante mucho tiempo, ¿verdad? Después de que firme los tratados con la aldea de la roca y la aldea de la arena, haré otro viaje a Konoha. Masahiko no pudo evitar reírse. Está bien, espera hasta que logres firmar exitosamente un tratado de alianza con Konoha, y puedo ayudarte a elegir personas. Pero aparte de Konoha, en verdad no sé qué ninjas poderosos de otras aldeas están inclinados hacia la paz. Además, no es tan simple como imaginas. Incluso si aceptan aliarse, definitivamente seleccionarán cuidadosamente a los ninjas que se unan a Akatsuki para luchar por más beneficios para sus propias aldeas. Las cejas de Yaiko se fruncieron fuertemente. ¿Acaso los beneficios son realmente más importantes que las vidas de los camaradas? Iniciar guerra solo causará más dolor. Ameyuri Ringo sonrió con malicia. Por supuesto que los beneficios son importantes. Kakuzu y Sasori del Escorpión Rojo participaron precisamente por los beneficios.
De lo contrario, quién sabe cuánto más esfuerzo habríamos tenido que hacer. Al escuchar esto, Yaiko suspiró y se volteó hacia Masaiko. Señor, ¿tiene alguna solución? Masaiko extendió las manos. Naturalmente tengo una solución, pero ahora mismo eres tú quien está luchando por la paz. Depender de mí para todo no es lo que corresponde. Te dije, Yaiko, que es inútil buscar a este viejo. Pam. Uk. Masaiko sacudió su muñeca y sonrió al desconcertado Yaiko. Su fuerza puede haber mejorado un poco, haciéndola demasiado impulsiva. Tuve que darle una bofetada en la cara para hacerla reaccionar. Tardó un buen rato antes de que Ameyuri Ringo volviera rápidamente caminando, sopesando sus dos espadas en una mano y apretándose la mejilla con la otra, mirando a Masaiko con ojos llenos de furia. Masaiko frunció el ceño levemente. El poder defensivo de esos dientes tuyos es un poco alto. ¿Ni eso pudo arrancarlos? Yaiko habló apresuradamente. Ringo, vamos. No molestemos más al señor. Masaiko sonrió y los detuvo. Está bien, recién actué por un impulso momentáneo. Ahora que me calmé, les daré una idea. PFF, Ameyuri Ringo estaba a punto de hablar de nuevo, pero Yaiko rápidamente la jaló hacia atrás. Masaiko reflexionó por un momento, luego levantó la cabeza y dijo. Las personas que se unan a la organización Akatsuki deben ser ninjas de rango S. La cantidad no necesita ser alta. 1 o 2 de cada aldea es lo óptimo. La aldea de la arena ya confirmó que uno de ellos es Sasori del escorpión rojo. La otra persona, Chiyo, por el bien de este nieto suyo, podría unirse personalmente. De esta manera, los candidatos para la aldea de la arena están básicamente definidos. La clave es la aldea de la roca. Aparte de Onoki, la aldea de la roca solo tiene 3 ninjas de rango S. Kitsuchi, como el hombre de confianza de su padre, es poco probable que se una. La posibilidad de que el Jinchuriki de las 5 colas se una también es relativamente pequeña. Eso deja al ninja de liberación de explosión Gadi, con quien no estoy familiarizado. En realidad hay otro candidato. Roshi, el Jinchuriki de las 4 colas, que abandonó la aldea de la roca hace unos años por desacuerdos políticos con Onoki. Si puedes encontrarlo y hacer que se una, habrá mucha menos interferencia de la aldea de la roca. Además, ese mocoso de allá, su sentido de pertenencia a la aldea de la roca tampoco es fuerte. Masaiko señaló a lo lejos. Deidara montaba un pájaro volador, gritando constantemente y sin control. El arte es una explosión. Katsu. Akatsuchi, por otro lado, lanzaba silenciosamente defensas de liberación de tierra, entrenando en combate con Deidara. Yaiko se sobresaltó. ¿Ese niño de cabello rubio? Todavía es muy joven, y su fuerza es un poco insuficiente, ¿verdad? Masaiko negó con la cabeza y se rió suavemente. Creo que esta organización Akatsuki tuya no se establecerá pronto. Quién sabe, Hiruzen podría considerarlo durante 2 o 3 años. Sin mencionar que todavía está la aldea de la nube, la aldea de la niebla y otras aldeas más pequeñas. Para cuando hayas recorrido y visitado todas, él habrá crecido bastante. Las cejas de Yaiko se fruncieron mientras entendía algo de lo que estaba pasando. ¿Estás diciendo que el tercer Hokage estaba poniendo una excusa para deshacerse de nosotros? Masaiko agitó la mano. Experiméntalo tú mismo. Solo puedo ayudarte hasta aquí. Tendrás que esforzarte en el resto por tu cuenta. Yaiko reflexionó por un momento y asintió firmemente. Gracias por tu ayuda, señor. Observando a los dos alejarse, Masaiko susurró para sí mismo. Como era de esperarse, no será tan fácil. Konoha no se unirá fácilmente. La excusa de Hiruzen fue bastante oficial. Capítulo 352. El arte definitivo de Sasori. La aldea de la roca se fue animando cada vez más. Primero llegaron Sasori y Kakuzu, luego Chiyo, Yaiko y Ameyuri Ringo. En los últimos días, un escuadrón élite de ninjas de la aldea de la arena llegó, representando al cuarto Kasekage para participar en esta alianza. El proceso de la alianza parecía algo complicado. La fuerza de Yaiko era en última instancia insuficiente. Frente a estas grandes naciones y grandes aldeas, le faltaba confianza. Sin embargo, Masaiko no intervino para ayudar. Tal como Masaiko había dicho, si quería la paz en el mundo ninja, no había necesidad absoluta de ninguna organización Akatsuki. Simplemente podría plantarse en el campo de batalla y gritar: todos vayan a casa a comer. La guerra básicamente habría terminado. Había 2 razones por las que no hizo esto. La primera era porque Hashirama había dicho: la paz traída por la fuerza es una falsa paz. Solo cuando todos se entienden entre sí hay verdadera paz.
Masahiko no estaba completamente de acuerdo con esta afirmación, pero ya que era la idea de Hashirama, estaba dispuesto a esperar y ver. La segunda razón era que Masahiko no tenía ningún pasado doloroso. Familiares muriendo en guerras eran cosas del período de los estados en guerra. Si había paz o no en realidad no tenía mucho impacto en él, y no era necesariamente más importante que criar a los 3 niños frente a él. El uso de la liberación de explosión de Karin se fue volviendo cada vez más hábil. Aunque estaba extremadamente disgustada en su corazón, bajo la opresión tiránica de Masahiko, siguió moldeando la arcilla en forma de granadas. Después de lanzarlas unas cuantas veces, en realidad encontró que esa forma era bastante práctica. Durante este viaje a la aldea de la roca, ella fue quien más ganó, transformándose del lastre del equipo en la mitad de una fuerza ofensiva principal. Entonces, el próximo lugar al que vayamos debe ser útil para la mejora de la fuerza de Aku y Kimimaro. No puede haber favoritismos, murmuró Masahiko internamente. Así es, se estaba preparando para abandonar la aldea de la roca. El tiempo pasó volando. Había permanecido en la aldea de la roca con los 3 niños durante más de 2 meses. Era ahora septiembre del año 54 de Konoha, 5 meses completos desde que partieron de Konoha. Con poco más de 3 meses para el año nuevo, Masahiko definitivamente iba a llevar a Kimimaro y a los demás de regreso al país de los remolinos para las fiestas. El tiempo restante solo alcanzaba para visitar un lugar más. Después del año nuevo, todavía tenía que ir a Konoha a ver cómo resultó la lucha entre los Senju y los Uchiha, e incidentalmente encontrar la manera de juntar algunos puntos de testimonio. Sus puntos de testimonio habían estado estancados en 365 por un tiempo, y varias habilidades necesitaban mejoras. La liberación de hielo de Aku se verá afectada por el clima frío, así que tenemos que dirigirnos al norte. En cuanto a Kimimaro, Masahiko reflexionó. Viendo que se estaba haciendo tarde, Masahiko no informó de inmediato a los 3 niños. Mañana todavía tengo que despedirme de Kurotsuchi y los demás. Masahiko había pensado en llevarse a Deidara, pero después de pasar este tiempo juntos, sintió que la loca obsesión de Deidara con el arte explosivo no era muy entrañable. No era un niñito adorable. En comparación, le gustaba un poco más Kurotsuchi. Desafortunadamente, la dificultad de llevársela era demasiado alta. Cuando nos despidamos mañana, ¿llorará esta niña? ¿Porque no podrá comer la comida que hago? Masahiko sonrió internamente, tirándose en la cama. Toc, toc, toc. Apenas se acostó, hubo unos golpes en la puerta. ¿Eh? ¿Es Chiyo? ¿Por qué buscarme tan tarde? Masahiko frunció el ceño y abrió la puerta. Señor, perdone que moleste su descanso, Chiyo esbozó una sonrisa fea. No es nada. ¿Pero por qué me busca tan tarde en lugar de estar representando el drama de afecto abuela-nieto con Sasori? ¿No siente que Sasori es demasiado frío y quiere que sea el narrador para encontrar algo de consuelo psicológico? Chiyo sonrió amargamente y negó con la cabeza. Señor, solo quiero preguntar si tiene alguna manera de ayudar a Sasori a restaurar su cuerpo de carne y hueso. Oh, es así. Masahiko reflexionó por un momento. ¿Su jutsu de reencarnación de la propia vida no funcionaría? Chiyo se sorprendió. ¿De verdad lo sabe? Antes de que Masahiko pudiera hablar, ella encontró su propia explicación. Ah, cierto, cuando vino a la aldea de la arena a hacer juguetes, estábamos investigando este ninjutsu. Debe haberse enterado entonces. Masahiko mostró una sonrisa y asintió en confirmación. Chiyo continuó. Este jutsu fue desarrollado originalmente para dar vida a los títeres, pero como los efectos secundarios eran demasiado grandes, fue clasificado como un jutsu prohibido. ¿Puede saltarse estas partes?, interrumpió Masahiko. No hay necesidad de explicar los principios de este ninjutsu, solo diga directamente su propósito para venir a mí. Se está haciendo tarde. Chiyo asintió, acelerando su discurso. Este jutsu podría ser capaz de dar vida a un títere, pero no puede darle a un títere un cuerpo de carne y hueso. No le temo a la muerte, pero me preocupa que incluso después de usar este jutsu, todavía no pueda restaurar a Sasori. Masahiko asintió y echó un vistazo detrás de Chiyo. Antes de preguntar si tengo alguna manera, ¿está segura de que Sasori está dispuesto a restaurar su cuerpo de carne y hueso? Chiyo suspiró, hablando con calma. Definitivamente haré que acepte la restauración. Masahiko miró detrás de Chiyo. ¿Lo aceptarás? Sasori. Chiyo se quedó atónita. Giró la cabeza de inmediato para encontrar a Sasori parado silenciosamente detrás de ella. Aburrido, estas dos palabras volvieron a salir de la boca de Sasori. Masahiko sonrió y le dijo a Chiyo.
Su aburrido esta vez significa algo diferente a los anteriores. Caca 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 caca, chua 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 chua. Después de recibir el pago de Yaiko, la confianza de Sasori aumentó significativamente. Disparaba agujas cuando le venía en gana. Masahiko agitó la manga para recoger esas agujas, dio 2 pasos atrás y cerró la puerta con una sonrisa. Ustedes el abuelo y el nieto conversen, es hora de que yo duerma. El aire fuera de la puerta quedó en silencio por un momento antes de que Chiyo tomara la iniciativa. No ofreció persuasión verbal, sino que sacó un rollo de su ropa. Después de algunos sellos, un títere gigante apareció a su lado. Esta es una valiosa idea creativa que el señor Masahiko nos trajo a los maestros de títeres. El rostro de Chiyo estaba tranquilo. Sus manos bailaron, y sonidos de caca resonaron continuamente mientras el títere gigante cambiaba consecutivamente a 2 formas diferentes. Si un títere tiene 3 formas diferentes, tendrá cientos de métodos de ataque. Sasori, no podrías no saber qué significa esto, ¿verdad? Además, 3 formas son solo mi límite. Si fueras tú. Dentro de la habitación, Masahiko pegó la oreja a la puerta, suspirando con emoción internamente. Le doy una idea, y me das un mundo completamente nuevo. Sasori, tomaste el camino equivocado. El tono de Chiyo se fue volviendo cada vez más agitado. Nosotros somos quienes controlamos los títeres. No deberíamos convertirnos en títeres. Abuela, el tono de Sasori era llano, este títere tuyo no está mal. El corazón de Chiyo se hundió, solo para escuchar a Sasori hablar indiferentemente de nuevo. Pero solo la eternidad es el verdadero arte. Déjame mostrarte mi parte definitivo. Dentro de la habitación, Masahiko frunció el ceño. El arte definitivo de Sasori, la actuación de los 100 títeres. ¿Ya ha recolectado tantos títeres humanos? Mantuvo la oreja pegada fuertemente a la puerta, pero de repente quedó en completo silencio afuera. Si las fluctuaciones de chakra no siguieran estando ahí, Masahiko habría pensado que Sasori y Chiyo se habían ido. ¿Qué está pasando? ¡Bang! Un estruendo ensordecedor resonó, y el suelo bajo los pies de Masahiko tembló levemente. Mostró un rastro de sorpresa, empujó la puerta con fuerza y salió. La escena frente a él le hizo frotarse los ojos repetidamente. El Sasori frente a él medía más de 10 metros de altura. Capítulo 353. Técnica secreta roja, los 4 pilares de Optimus, Sasori, murmuró Chiyo suavemente, el títere a su lado ya reducido a un montón de fragmentos en el suelo. El juvenil rostro de Sasori estaba amplificado 4 o 5 veces, mirando hacia abajo a Chiyo desde las alturas. Masahiko se quedó atónito por un buen rato antes de entender exactamente qué había pasado. Recordaba que después de que Sasori se modificó a sí mismo convirtiéndose en un títere, tenía un núcleo de carne. Ahora, había colocado su núcleo dentro del cuerpo del Optimus Prime versión Sasori, controlando este Sasori gigante. Masahiko no encontró a Sasori-kun por ningún lado, deduciendo que Sasori lo había guardado. El estruendo de antes era el sonido de Sasori destrozando el títere de Chiyo, que también despertó a los niños que dormían. Dios. Gran anciano. Kimimaru y Yaku corrieron rápidamente al lado de Masahiko. Del otro lado, Deidara salió de su cuarto, igualmente frotándose los ojos continuamente. ¿No es este el tipo que alega que el arte eterno es el verdadero arte? ¿Cómo se volvió tan enorme? Karim llegó tarde, todavía bostezando. Gran anciano, ¿qué estás haciendo en plena noche? ¿Vas a dejar dormir a la gente o no? ¿Qué onda con este tipo gigante? ¿Los títeres humanos, en realidad, pueden usarse así? Masahiko fue recuperando gradualmente los sentidos, mostrando una sonrisa, y llevó a los niños a retroceder. Chiyo mostró una expresión apenada. Sus dedos se agitaron, y el títere destrozado en el suelo se volvió a ensamblar. Sasori, ¿para qué hacer esto? Un maestro de títeres debería evitar el combate cuerpo a cuerpo con otros tanto como sea posible. Esto es lo que te enseñé desde el primer momento. Convirtiéndote ahora en este tipo de títere, ¿estás planeando pelear cuerpo a cuerpo con tus oponentes? Abuela, ¿cuántos de estos títeres gigantes puedes controlar al mismo tiempo? Preguntó Sasori indiferentemente a su vez. Chiyo se quedó desconcertada. ¿Por qué preguntarme esto? Para un títere tan complejo, uno ya es el óptimo. Aunque puedo controlar 2 simultáneamente, no solo es agotador sino que tampoco vale la pena. Sin embargo, con tu talento, en verdad es posible controlar 2 al mismo tiempo. Sasori guardó silencio por un momento. Después de una serie de sonidos de Ban Ban a su alrededor, 4 Optimus Primes gigantes aparecieron junto a él.
Al mismo tiempo, 4 portillas se abrieron lentamente en la mitad superior del cuerpo de Sasori, e hilos de chakra gruesos y visibles se extendieron desde cada portilla, conectándose con los Optimus Primes uno a uno. Abuela, ¿es posible que un mero cuerpo de carne y hueso controle 4 de estos simultáneamente? Sasori habló con calma, mientras los 4 títeres frente a él se lanzaban hacia Chiyo. Chiyo primero mostró una expresión de asombro, luego tomó una respiración profunda. Su expresión rápidamente se volvió seria y concentrada. Sus manos bailaron, y el títere frente a ella se movió a interceptarlos. La habilidad de un maestro de títeres no es simplemente más fuerte solo porque tenga mayor número. Déjame que esta anciana te dé otra lección. Chiyo quería usar acciones concretas para persuadir a Sasori de que diera marcha atrás. A lo lejos, Karin se veía completamente desconcertada y emocionada. Tiró de la manga de Masaiko. Gran anciano, ¿acaso todavía no desperté? 5 bestias de acero de 10 metros de altura se enfrentaban entre sí. Independientemente de su fuerza real, deberían haber traído una fuerte sensación de presión al público, pero los niños junto a Masaiko eran todos anormales. Kimimaro mostraba una intención de combate emocionada. Deidara revelaba una expresión indignada, todavía convencido de que su arte explosivo era superior. Karin estaba desconcertada mezclada con un poco de emoción. Aku estaba sonriendo todo el tiempo. Parece que accidentalmente inicié la era Gundam. Masaiko se rascó la cabeza con una sonrisa de resignación. Chilló verbalmente afirmó que le daría una lección a Sasori, pero en el momento en que realmente chocaron, instantáneamente cayó en desventaja. Sasori controlando 4 títeres simultáneamente efectivamente no era tan ágil como controlar uno solo, pero la ventaja de 4 contra 1 era simplemente demasiado grande. El arte definitivo de Sasori ha cambiado. No es la técnica secreta roja. Actuación de los 100 títeres, sino que ahora es la técnica secreta roja. Los 4 pilares de Optimus. Masaiko negó con la cabeza con una sonrisa. Chiyo solo puede confiar en su experiencia endurecida en batalla para mantener un punto muerto por un momento, no, ya perdió. Chiyo concentró toda su energía, sus manos difuminándose en imágenes fantasma. Bajo su control, el títere gigante giró y saltó, combatiendo 1 contra 4, mostrando las habilidades cumbres que representan a un maestro de títeres. Pero, su oponente no eran solo esos 4 títeres. El cuerpo gigante de Sasori apareció detrás de ella en algún momento desconocido. Sus manos se tensaron, y con una sonrisa amarga, abandonó el control del títere. Abuela, perdiste. El tono de Sasori había permanecido perfectamente calmado. Te dije hace mucho tiempo, solo la eternidad es el verdadero arte. Tonterías. Solo las explosiones momentáneas son arte. Gritó Deidara desde lejos. Sasori giró lentamente la cabeza, sus ojos gigantes disparando 2 intimidantes rayos de luz. Oh. ¿Eres tú de nuevo, mocoso? Esta textura no está muy bien. La voz de Masaiko resonó de repente junto al oído de Sasori. ¿Es en verdad una peluca? Para pensar que la hizo parecer tan real. En algún momento, Masaiko estaba parado en el hombro derecho de Sasori, actualmente de puntillas amasando el cabello de Sasori. Sasori ladeó la cabeza para mirarlo. Un pequeño hueco apareció en su hombro, atrapando los pies de Masaiko adentro. ¿Eh? ¿Hasta hay un mecanismo combinado? El rostro de Masaiko se tensó. El sonido del viento pasó veloz junto a su oído mientras el brazo derecho de títere de Sasori se dobló violentamente hacia atrás para atacar. Masaiko sacó rápidamente los pies y, aprovechando el impulso del ataque del brazo, voló suavemente hasta el suelo. Apenas aterrizó, los 4 títeres de Sasori lo rodearon velozmente. ¿Qué, después de vencer a tu abuela Chiyo, quieres pelear conmigo también? Dijo Masaiko con una sonrisa. Sasori, Chiyo extendió rápidamente la mano para detenerlo. ¿No querías ver una transformación? Sasori habló indiferentemente. Esta vez, te dejaré ver suficiente. Caca 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 caca. Los 4 Optimus Primes que rodeaban a Masaiko se plegaron y transformaron simultáneamente, convirtiéndose en 4 formas completamente diferentes, cada una con su propia función. El de adelante se convirtió en un cañón, rociando espeso humo venenoso. El de atrás abrió agujeros grandes y pequeños por todo su cuerpo, disparando una desordenada ráfaga de armas. El de la izquierda dobló su muñeca derecha hacia atrás, y miles de brazos de madera se extendieron de él, todos tanteando hacia Masaiko. El de la derecha abrió un agujero en su pecho, y escupió llamas. Masaiko no supo qué decir.
Sentía que todos estos eran fintas. El verdadero ataque era el continuo sonido de caca, que era simplemente demasiado ruidoso. Empujando el suelo con las plantas de los pies, Masahiko se disparó al cielo, su línea de visión a nivel con los títeres gigantes. Todos los ataques fueron bloqueados por una fuerza repulsiva a 2 metros de su cuerpo. El títere de adelante rápidamente volvió a su forma original y lanzó violentamente su puño derecho. Masahiko levantó la mano para encontrarse con él. ¡Bang! El poder está cerca de la fuerza monstruosa de Rin, Masahiko reflexionó levemente. Varios ataques de los otros títeres llegaron de nuevo, pero su figura desapareció una vez más. Está bien, ya escuché suficientes sonidos de caca, guarda los títeres. Apareciendo de nuevo, Masahiko ya estaba sentado con las piernas cruzadas en el hombro izquierdo de Sasori. Sasori ignoró a Masahiko esta vez, mirando hacia abajo a Chiyo. Abuela, ¿qué más puedes usar para disuadirme ahora? La expresión de Chiyo era compleja, mientras Masahiko se reía en el hombro de Sasori. Pero yo también soy un cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Y no puedes vencerme. Sasori ladeó levemente la cabeza. Algún día, te convertiré en parte de mi colección. Sasori. Chiyo se alarmó, su rostro lleno de ansiedad. Señor Masahiko. Masahiko se rió. Hay muchas personas que quieren que muera, toma un número. Capítulo 354. Jutsu de extracción de huesos. La expresión de Masahiko era muy sombría. Después de hacerse esa pregunta momentos antes, él mismo se había confundido. Ahora estaba contando con los dedos. Las personas que quieren verme muerto, el número 1 es definitivamente Madara. Ah, no necesariamente, los 6 caminos también podrían querer verme muerto, luego está ese tipo con el Rinnegan. ¿Y Orochimaru quiere verme muerto? ¿Hiruzen alguna vez lo ha pensado? Y el cuarto Raikage, sentado sobre el hombro izquierdo de Sasori, Masahiko cayó en profundas reflexiones. Sasori ladeó la cabeza y lo miró con indiferencia por un momento antes de ignorarlo, procediendo a guardar por su cuenta los 4 títeres Optimus Prime. Tu fuerza actual debería probablemente, quizás estar ubicada alrededor del 10º lugar. Haz tu mejor esfuerzo. Ban ban ban, Masahiko finalmente volvió a la realidad, palmeando repetidamente el hombro de Sasori. Aburrido. Sasori no sabía qué más decir, pero esas 2 palabras nunca fallaban. Después de pronunciarlas, el enorme cuerpo de su títere se inclinó lentamente hacia un lado y desapareció con un sonido sordo. Masahiko descendió flotando al suelo. El Sasori que tenía frente a ella había vuelto a su tamaño original. ¿Los guardaste todos así nomás? ¿No quieres agregarme a tu colección? Si lo lograras, definitivamente sería la pieza más preciosa y antigua de tu colección. Sasori no tenía ninguna intención de prestarle atención. Abuela, dejemos de perder el tiempo. Chiyo había permanecido en silencio todo ese tiempo. Al escuchar las palabras de Sasori, finalmente soltó un largo suspiro. Lo siento, señor, por haber perturbado su descanso. Masahiko quedó perplejo. Chiyo, no vas a rendirte, ¿verdad? ¿Necesitas que te ayude a noquear a Sasori y encontrar la manera de convertirlo de vuelta en un cuerpo de carne y hueso? El cuerpo de títere de Sasori se tensó, y dijo con indiferencia. Aburrido. Pero el paso acelerado con el que se alejaba demostraba que por dentro estaba asustado. Aunque podía ser modificado de vuelta, transformar un cuerpo de carne y hueso en un títere era muy doloroso. Chiyo sonrió con amargura. No hace falta, señor. Encontraré la manera de hacer que él mismo quiera restaurarse. Aburrido, la voz de Sasori llegó desde la distancia. Masahiko se rió. Tu nieto es muy torpe con sus emociones. Solo sabe usar esas 2 palabras para ocultar sus sentimientos internos. Entonces haz tu mejor esfuerzo, Chiyo. Si no funciona, ven a buscarme. Estoy muy dispuesto a ayudarte con esto. Los pasos de Sasori al alejarse se volvieron aún más rápidos. Observando cómo Sasori y Chiyo se marchaban, Masahiko se dio la vuelta y caminó de regreso hacia los 4 niños. Deidara estaba inesperadamente tranquilo. No intentó demostrar su arte explosivo y simplemente observó desde un costado hasta ese momento, sabiendo que la brecha actual entre él y Sasori era enorme. Al ver regresar a Masahiko, imitó la forma de hablar de Sasori. Un día, le demostraré a él, y a ti, que solo una explosión momentánea es el arte verdadero. Entonces tú también haz tu mejor esfuerzo. Masahiko respondió distraídamente y bostezó. El buen espectáculo terminó. Todos vayan a dormir. Mañana tengo algo que decirles. Todos estamos tan desvelados ahora, ¿cómo vamos a dormir?, se quejó Karin en voz baja. Mejor aún, entrenen hasta el amanecer.
Después de decir esto, solo el directo Kimimaro quedó instantáneamente de pie junto a Masaiko. Al día siguiente, temprano en la mañana, Kurotsuchi y Akatsuki llegaron juntos, solo para escuchar las malas noticias de parte de Masaiko. Señor, ¿ya se va? El rostro de Kurotsuchi estaba lleno de decepción. Kimimaro y los otros dos también lucían desconcertados. Ellos también acababan de enterarse de la noticia. Es hora de irse. Si no nos vamos pronto, la preciosa nieta de Onoki se convertirá en una niña rechoncha, y probablemente venga a pelear conmigo hasta la muerte, bromeó Masaiko. El viejo no haría eso. La decepción de Kurotsuchi llegó y se fue rápidamente. Sonrió y dijo: entonces señor, ¿puede irse en la tarde? No hay necesidad de apresurarse en este momento. Masaiko se quedó sin palabras. No, nos vamos ahora mismo. Arréglenselas solos para el almuerzo. Karin también se sintió un poco decepcionada a un lado. Durante estos últimos días, ella y Kurotsuchi habían pasado de pelearse a conocerse, y se llevaban bastante bien. Al fin y al cabo, ambas chicas tenían personalidades relativamente extrovertidas, despreocupadas. Deidara, sin embargo, puso los ojos en blanco. Durante este período bajo la supervisión de Masaiko, no había tenido oportunidad de alejarse de la aldea oculta de la piedra para seguir su solitario camino del arte, pero en su corazón no se había rendido. Ahora que Masaiko dijo que se iba, volvió a traer a colación esa idea. Kimimaro estaba algo reticente. No había derrotado a una Deidara ni a Akatsuki, pero dado que Dios les ordenaba irse, no podía objetar. Aku reveló una leve expresión de curiosidad. Gran anciano, ¿a dónde vamos después? Karin se apresuró a intervenir. Esta vez por fin deberíamos ir al país del viento a ver la arena, ¿verdad? Masaiko la miró, sonrió y negó con la cabeza. No vamos a ver arena. Vamos a ver nieve. Karin hizo un puchero. ¿Qué tiene de bueno la nieve? El invierno está llegando pronto y podremos verla cuando regresemos al país de los remolinos. En el país de los remolinos no nieva mucho. ¿Qué tiene de bueno esos pequeños copos de nieve? La mirada de Masaiko recorrió a los niños frente a él, posándose finalmente en Kurotsuchi. Kurotsuchi-kun, la próxima vez que nos veamos, espero que tengas la fuerza para sacar a Onoki de su posición de Tsuchikage de una patada. Kurotsuchi apretó sus pequeños puños, con una sonrisa radiante. Entonces nos despedimos. Hasta pronto. Kurotsuchi observó a Masaiko y su grupo alejarse, y giró la cabeza para decir: el señor se fue, tengo que ir a decírselo al viejo. Deidara se dio la vuelta. Ustedes dos vayan. No tengo ganas de ver a ese viejo gruñón. Kurotsuchi y Akatsuki se dirigieron de regreso, mientras Deidara caminaba a paso ligero hacia su propia casa. Gran oportunidad. Ese viejo se fue, y el guardia Kakou tampoco está, ¿eh? Malditos. ¿A dónde fue mi arcilla? Masaiko guió a los tres niños alejándose gradualmente de la aldea oculta de la piedra. Karin de repente recordó algo. Gran anciano, antes de salir del país de la tierra, necesito preparar más arcilla. Probablemente no sea fácil conseguir arcilla en un país donde nieva, ¿verdad? Masaiko negó con la cabeza y se rió. Ya la preparé por ti. Es suficiente para durar un año. Karin quedó perpleja pero no le dio mucha importancia. Entonces, gran anciano, ¿a dónde exactamente vamos ahora? Masaiko giró la cabeza. Viendo que los otros dos niños también mostraban expresiones curiosas, explicó. Vamos a ese legendario país que solo tiene samuráis, el país del hierro. El país del hierro, creo que he escuchado de él, solo Karin murmuró en voz baja. Los otros dos niños jamás habían oído hablar de él. El propósito principal de este viaje es usar el clima frío de allí para ayudar en el entrenamiento del estilo de hielo de Aku, y luego encontrar a alguien que le enseñe algunas técnicas de espada a Kimimaro. Ahora mismo, él solo se apoya en el instinto para usar sus espadas de hueso, sin poder ejercer su poder máximo. En realidad, hablando de técnicas de espada, regresar a Konoha para aprender de Sakumo también funcionaría. Pero las técnicas de espada del clan Ataque se inclinan más hacia fijar al objetivo, y muchos movimientos requieren la integración de chakra de atributo rayo, lo cual no era muy adecuado para Kimimaro. Masaiko consideraba que en el país del hierro había una herencia de samurái particularmente adecuada para Kimimaro. El Yaijutsu, comúnmente conocido como el arte del desenfunde de la espada. Las demás personas solo tienen una espada. Después de desenvainarla, deben envainarla para usar el movimiento de nuevo. Kimimaro era diferente. Tenía huesos en abundancia. Swish, desenvaina un hueso. Swish, desenvaina otro. Mientras su enfermedad del Kekkei Genkai no se desatara,
Podía desenvainar espadas hasta dejar mareado a su oponente. Hermoso, imaginando esta escena, Masahiko entrecerró levemente los ojos. Capítulo 355. Un cuerpo lleno de rectitud cerca del país del hierro. Entre el cielo y la tierra, había una vasta extensión blanca. Copos de nieve caían en abundancia. Tan hermosos, ese fue el pensamiento de Masahiko. Karin, a su lado, tiritaba sin control. Gran anciano, ¿por qué siento que cada vez hace más frío? Este lugar no parece un buen sitio para disfrutar del paisaje nevado como sea que lo mires, ¿verdad? Masahiko le lanzó una mirada de reojo. Eres la que más ropa lleva puesta, envuelta como una osita, ¿y te atreves a decir que tienes frío? Karin le devolvió una mirada inexpresiva, luego echó un vistazo a Kimimaro y Aku, quienes también tiritaban levemente. Los copos de nieve golpeaban continuamente a los tres a una velocidad de 30 millas por hora, mientras que alrededor de Masahiko había una zona de vacío creada por la fuerza repulsiva donde ni el viento ni la nieve podían penetrar, y Karin tampoco podía acercarse. Vamos. Resistir el frío también es parte del entrenamiento. Llegaremos después de una corta distancia, dijo Masahiko con una sonrisa, impulsándose hacia un árbol grande completamente cubierto de nieve. Los tres niños se apresuraron a seguirlo. Alrededor de media hora después, el cielo oscurecía gradualmente, y el país del hierro finalmente era visible a lo lejos. ¿Ven esa cumbre montañosa de forma peculiar a lo lejos? El país del hierro está allá arriba. Esa cumbre parece un lobo de tres cabezas, dijo Karin en voz baja. ¿Dónde ves un lobo de tres cabezas? Es solo un perro de tres cabezas. Vamos, sonrió Masahiko. Justo cuando iba a dar un paso, se quedó inmóvil en el sitio. ¿Qué pasa, Dios? Oh, nada, giró la cabeza Masahiko. Recuerdo que la entrada está en el lado oeste, vamos. Debería estar en el lado oeste, correcto. Otra media hora después. Masahiko flotaba en el aire, animando en voz alta a los tres niños que escalaban la roca. Sigan así. Ya van por la mitad. Esto también es parte de su entrenamiento. Karin, jeje. Sin mencionarla a ella, incluso Kimimaro y Aku no le creían a Masahiko. Simplemente tenían la paciencia para soportarlo. Si es entrenamiento, entonces es entrenamiento. Afortunadamente, la cumbre no era muy alta, solo unos pocos cientos de metros. De lo contrario, los civiles del país del hierro que vivían en la cima no lo resistirían físicamente. Justo cuando alcanzaron la cima, fueron rodeados por un escuadrón de samuráis vestidos con armaduras pesadas. Masahiko no se sorprendió. En un día tan frío, trepando por el costado de una montaña, sería extraño que no hubiera algún problema con ellos. Pero verdaderamente no tenían ninguna intención maliciosa. Abriendo levemente sus habilidades sensoriales, Masahiko se dio cuenta de que estos samuráis frente a él poseían algunas fluctuaciones de chakra en diversos grados. Parecía que los samuráis tradicionales de la vieja escuela, que dependían únicamente de sus cuerpos y técnicas, ya no eran muchos, o quizás incluso estaban extintos. ¿Ninjas? Uno de los samuráis habló. Masahiko asintió, revelando su identidad. Soy el gran anciano del país de los remolinos, Masahiko Uzumaki. Tengo asuntos con su general, Mifune. Había traído a Kimimaro aquí para aprender Yaijutsu, y encontrar directamente a Mifune era el camino más rápido. Esta vez no era adecuado ocultar su identidad. ¿Gran anciano del país de los remolinos? Los varios samuráis se miraron entre sí. No sabían mucho sobre el mundo ninja, pero habían escuchado el nombre de Masahiko. Simplemente les resultaba difícil creer que apareciera en el país del hierro en este momento. Al ver su vacilación, Masahiko agitó su manga con resignación, colocando una barrera de fuerza repulsiva alrededor de cada persona. El viento y la nieve a su alrededor se detuvieron abruptamente. Este tipo de poder hizo que los samuráis ya no dudaran. El líder habló de inmediato. Iré a reportarle al general. Ustedes escolten, en este punto, dudó, sin saber cómo llamar a Masahiko. Los samuráis también pueden llamarme señor. Ustedes escolten al señor hacia la ciudad. Se dio la vuelta y corrió hacia el país del hierro. Señor, por favor síganos, dijo uno de los samuráis restantes. Masahiko asintió y siguió con el trío de Kimimaro. Después de caminar menos de 2 kilómetros, el grupo llegó a las afueras de la ciudad capital del país del hierro. La capital estaba construida de forma bastante majestuosa y fuertemente custodiada. Sobre las gruesas murallas de la ciudad de 5 metros de altura, un samurái montaba guardia cada pocas decenas de metros. Ha cambiado mucho. Es completamente diferente de la última vez que estuve aquí. Masahiko se sintió bastante nostálgico.
Señor, ¿ha estado en nuestro país del hierro antes? ¿Por qué no hemos oído de esto? Preguntó un samurái. Masahiko sonrió. La última vez que vine, ustedes probablemente ni siquiera habían nacido todavía. Eso fue hace 53 años, cuando se celebró la primera cumbre de los 5 Kage. Los guardias no eran tan numerosos en ese entonces. Los samuráis de la vieja escuela y su grupo peleaban ferozmente. Ni siquiera había nadie para recibir a los 5 Kage cuando llegaron. Mientras aún rememoraba la vida aquí, escuchó a Karin preguntar en voz baja desde atrás. Así que por eso recordó mal la dirección de la entrada al país del hierro. Cállate. Masahiko giró la cabeza y espetó. Ya te dije que eso era entrenamiento. No digas tonterías cuando no tienes nada que hacer, parlanchina. Gran anciano, Karin aún intentó hablar. Sin hablar. Masahiko amenazó con la mirada. Un samurái al frente se dio la vuelta. En realidad, usualmente no hay tantos guardias, Okisuke. Otro samurái lo interrumpió. Masahiko se sobresaltó. Parece que algo importante ha sucedido. Llegar con anticipación no es tan bueno como llegar en el momento indicado. Los 4 siguieron a los samuráis a través de las puertas de la ciudad, y el general del país del hierro, Mifune, salió a recibirlos con sus hombres. Su excelencia debe ser el señor Masahiko Uzumaki, el gran anciano del país de los remolinos. Hace tiempo que escucho su gran nombre. Mifune inclinó ligeramente la cabeza. La expresión de Masahiko se volvió ligeramente extraña. La forma de hablar de Mifune era muy anticuada, como si fuera aún mayor que Masahiko, eso no serviría. Sí. ¿Y su excelencia debe ser Mifune, el general del país del hierro? Hace tiempo que escucho que, tiene un aspecto digno y un talento excepcional. Verdaderamente, verlo supera a escuchar su fama. Masahiko puso una cara seria. Mifune se quedó perplejo por un momento, luego realizó una reverencia de samurái. Gracias por el elogio, señor. ¿Podría preguntarme qué le trae por aquí en esta visita? Masahiko pensó por un momento, se dio la vuelta y señaló a Kimimaro. Hace tiempo que escucho la gran reputación de la técnica Yaijutsu de los samuráis del país del hierro. El propósito de esta visita es que este niño se convierta en aprendiz y aprenda el arte. Hablar así es bastante agotador. Mifune evaluó a Kimimaro, asintió y dijo, ¿podría el señor esperar unos días? El mejor en Yaijutsu en el país del hierro es Urakaku, pero justo ahora está fuera por asuntos. Por supuesto, si al señor no le importa, yo también puedo enseñarle. Masahiko asintió en secreto. Mifune era bastante agradable. Eso está bien. Todo iba tan bien, así que ya era hora de que ocurriera un contratiempo. Un samurái junto a Mifune dudó por un largo rato, finalmente habló. General, para que vengan en un momento como este, no pasa nada, Urakaku. Pero dicen que quieren aprender Yaijutsu, sin embargo ni siquiera trajeron una espada. Masahiko sonrió y le lanzó una mirada a Kimimaro. Kimimaro inmediatamente extrajo el hueso de su brazo con un sas. A la luz tenue, esta escena era bastante horripilante. Afortunadamente, los samuráis tenían corazones fuertes. Mifune dudó por un momento. ¿Es esta, la rumoreada Kekkei Genkai, Shikotsunyaku? Masahiko asintió. Así es. Luego sus ojos se movieron alrededor. Me pregunto si el general Mifune podría decirme por qué el país del hierro está bajo ley marcial. General, ellos. Urakaku, no pasa nada. Veo que el señor está lleno de rectitud. Es imposible que cometa un acto que incite la ira de hombres y dioses, interrumpió Mifune. ¿Cierto? Dígame, ¿qué clase de acto incitó la ira de hombres y dioses? Masahiko quedó muy satisfecho con la evaluación de Mifune hacia él, pero luego se dio cuenta de que había usado el tono equivocado y se apresuró a corregirse. Sí, por favor dígame, ¿qué asunto ha incitado la ira de hombres y dioses? Karin, que no se había atrevido a hablar, soltó una risa ahogada. Mifune. Capítulo 356. Trágica aniquilación de una nación. Masahiko y Mifune mantuvieron un duelo de miradas durante largo rato. La escena se volvió sumamente incómoda por un momento. La concentración de un samurái es ciertamente muy fuerte, pero ¿cómo podía Masahiko estar dispuesto a admitir la derrota? Mirar así me pone en gran desventaja. La cara de Mifune es demasiado fea. Verlo me resulta muy incómodo. Pero para él, verme a mí es simplemente un disfrute, pensó Masahiko para sus adentros. Parece que tengo que idear una forma. Masahiko reflexionó un momento, condensando en secreto chakra de atributo viento en su mano derecha. Un débil remolino se formó en la punta de sus dedos. Con un chasquido de su dedo, una brisa suave sopló hacia los ojos de Mifune.
Mifune fue capaz de reaccionar en realidad, girando la cabeza para esquivar, y posando naturalmente su mano derecha sobre la empuñadura de su espada. Parpadeaste. Mifune. Masahiko esbozó una leve sonrisa, luego la ocultó rápidamente, su expresión volviéndose finalmente seria y solemne. Con las payasadas terminadas, era hora de los asuntos serios. Dime, ¿qué es exactamente este acto que incita la ira de hombres y dioses, que incluso osasteis sospechar de mí? Mifune retiró lentamente su mano derecha de la empuñadura y reflexionó brevemente. Mis disculpas, señor. Este asunto absolutamente no pudo haber sido obra del señor. Solo que el momento de su aparición es verdaderamente demasiado coincidental. Por favor, sígame. Masahiko asintió, guiando a los tres niños para seguir a Mifune hasta llegar a su residencia de general. Mifune rebuscó un momento, sacó un mapa doblado y lo desplegó ante los ojos de Masahiko. Este es un mapa de los alrededores del país del hierro. Me pregunto qué ruta tomó el señor para llegar aquí. El país de la tierra. Mifune asintió. Como esperaba. Si hubiera partido del país de los remolinos, quizás podría haber salvado a la gente inocente del país del este en el camino. Masahiko frunció el ceño, buscó en el mapa por un momento y encontró un país marcado con una pequeña X roja. ¿El país del S fue aniquilado? Mifune suspiró. La noticia llegó ayer. El país del S fue completamente aniquilado. Masahiko se sobresaltó. ¿Completamente aniquilado? Mifune asintió, indicando que efectivamente era así. Oye, gran anciano, ¿qué significa completamente aniquilado? ¿No será que, el rostro de Karin se veía un poco pálido? Ah, significa exactamente lo que piensas. Masahiko respiró hondo. Aniquilación total significaba que el país del S no fue anexado por otro país, sino que todos, desde el daimi hasta el civil más ordinario, fueron masacrados hasta la última persona. Esto no era algo que una guerra entre naciones pudiera lograr. Fue absolutamente obra de un ninja. Pero incluso en el período de los estados guerreros, muy pocas personas harían una tarea tan ingrata que requería tanto esfuerzo. ¿Qué clase de odio o resentimiento profundamente arraigado era este? Haciendo una pausa, Mifune continuó. Según los informes, un ninja liberó un ninjutsu de gran escala en el país del S. Ya envié a Okizuke al mando de un equipo para investigar. Espero que regresen mañana temprano por la mañana. Quizás haya áreas donde necesitemos la ayuda del señor. ¿Un ninjutsu de gran escala? El número de ninjas que pueden aniquilar un país no es mucho, pero tampoco es poco. Aunque el país del S se llamaba un país, su tamaño ni siquiera podía compararse con la aldea de Konoha. Era solo un pequeño punto inconspicuo en el mapa. Pequeños países como este eran numerosos alrededor del país del hierro. Todos pertenecían a la categoría de dependientes del país del hierro, recibiendo protección de los samuráis. Los ninjas rara vez aparecían dentro de sus fronteras. En el mundo ninja actual, todavía había algunos ninjas capaces de erradicar un país de esta escala con un ninjutsu de gran escala. Dejando a otros de lado, los Jinchuriki casi todos podían hacerlo, solo era cuestión de 2 bombas de bestia con cola. Mifune asintió. Este asunto definitivamente hará sentir inseguros a los pequeños países circundantes. Si la investigación de Okizuke no arroja resultados, espero que el señor pueda echar una mano para aprehender al culpable. Masahiko adoptó nuevamente una expresión de total rectitud. En este asunto soy absolutamente responsable por obligación. Mifune se sobresaltó, luego giró la cabeza y llamó. Urakaku, preparen las habitaciones de huéspedes. El señor ha tenido un viaje largo y agotador, y ya se hace tarde. Permitan que el señor descanse. Masahiko se sintió impotente. Ahora ni siquiera su rectitud era creída. Descuiden, ayudarles a investigar este asunto se considerará como el pago para que Kimimaro aprenda técnicas de espada. Solo entonces Mifune asintió. Gracias por su amabilidad, señor. Viendo que el samurái llamado Urakaku terminó de arreglar las habitaciones de huéspedes y caminaba hacia ellos, Masahiko de repente recordó algo más. Con un movimiento de su mano derecha, el títere humano Ansho apareció ante el grupo. La tenue barrera azul alrededor de Ansho todavía no había sido cancelada por Masahiko. ¿Es este, el señor Ansho? Mifune se sobresaltó, recordando la información del país de la lluvia. Verdaderamente ya no está en este mundo. No solo ya no está en este mundo, sino que su cadáver también fue convertido en un títere humano, y ahora es un ser venenoso. Explicó Masahiko. Recuerdo que lo conocías. Encuentra a alguien para enterrarlo. Ya no hay lugar para él en el país de la lluvia.
Mifune respiró hondo. Entiendo, señor. Masahiko asintió, luego hizo una pausa. Al hacer esto, cuando Yaiko venga a pedirle al neutral país del hierro que se una a la organización Akatsuki, probablemente se encontrará con problemas. Al día siguiente, temprano en la mañana, Masahiko y los tres niños terminaron el desayuno y siguieron a un guía samurái hasta un campo abierto espacioso. Mifune permanecía de pie en silencio sosteniendo una espada de madera, luciendo como si hubiera estado esperando por mucho tiempo. Señor, necesito probar primero las bases de este niño en técnicas de espada. Masahiko se dio la vuelta. Kimimaro, solo se te permite usar una espada de hueso. No uses tus otras habilidades. Kimimaro cargó hacia adelante con intención de lucha, pero Mifune estaba muy por encima de un oponente que pudiera igualar en este momento. Con solo un ligero golpe de la espada de madera, Kimimaro casi no pudo sostener su hoja de hueso. Después de algunos movimientos de sondeo, Mifune aumentó la fuerza de su espada de madera, y Kimimaro tambaleó de regreso al lado de Masahiko. ¿Atacar puramente por instinto? Tiene mucho que aprender. Masahiko asintió. Por eso me quedaré aquí unos 3 meses. Durante este tiempo, te tendré que molestar para que encuentres a alguien que le enseñe técnicas de espada, Mifune. 3 meses apenas son suficientes. Respondió Mifune. El tiempo apremia. Antes de que Okizuke regrese, personalmente le enseñaré algunas bases de técnicas de espada. Masahiko asintió satisfecho y palmeó el hombro de Kimimaro. Observa de cerca y aprende bien. Sí, Dios. Mientras Kimimaro aprendía las bases de las técnicas de espada con Mifune, Masahiko guiaba a Aku y Karin en sus combates de entrenamiento. A medida que pasaba el tiempo, el rostro de Mifune se volvía cada vez más tenso. No era por nada que hiciera Kimimaro, sino porque el samurái llamado Okizuke no había regresado a tiempo. No fue hasta el mediodía, al recibir el reporte de un samurái de que Okizuke finalmente había regresado, que Mifune exhaló un suspiro de alivio. Masahiko también sentía mucha curiosidad por este asunto. Dejó que los tres niños practicaran solos y siguió a Mifune a ver al samurái llamado Okizuke. General Mifune, este es Shu, el joven señor del país del este. Anteriormente era un rehén en el país del este, y así escapó del desastre. Okizuke explicó la razón de su retraso. También lanzó un par de miradas curiosas a Masahiko, pero no hizo preguntas por su propia iniciativa. Masahiko, por su parte, evaluó al joven señor del país del este del que hablaba el samurái Okizuke. Era un hermoso, niño pequeño, de unos 6 o 7 años, con el cabello atado en 2 pequeñas trenzas, llorando a mares. Masahiko quiso inmediatamente llamar a Aku para comparar quién era más bonito, pero de cualquier forma, sentía que Aku era ligeramente superior. Mientras pensaba en estas cosas aleatorias, Mifune comenzó a preguntar sobre la situación en el país del este. Escuchó cómo el samurái Okizuke negaba con la cabeza y hablaba. No hay sobrevivientes. El país del este no parece haber sido destruido por múltiples ninjutsu. Es más como si hubiera sido convertido instantáneamente en ruinas por un ninjutsu supermasivo. Los civiles no tuvieron absolutamente ninguna oportunidad de escapar. Ni siquiera parece ninjutsu. Es simplemente como un desastre natural. Mifune lució sombrío y se volvió hacia Masahiko. Masahiko asintió pensativo. Llévenme a verlo. No hay más de 5 ninjas en el mundo ninja actual que puedan aniquilar un país con un solo ninjutsu. Yo, más o menos sé quién es. Capítulo 357. Ofendiendo a la diosa. ¿Es este el legendario tipo climático más misterioso, donde el clima en este lado de la montaña es diferente del otro lado? Masahiko flotaba en el aire, con una expresión de emoción en su rostro. Había partido del país del hierro después del almuerzo, dirigiéndose al sureste contra el viento y la nieve. Pero cuando voló sobre las altas montañas detrás de él, el frío intenso y la ventisca desaparecieron instantáneamente. Este lugar, si no completamente placentero, tenía una temperatura moderada. El lado occidental de la montaña estaba cubierto de nieve espesa, mientras que el lado oriental estaba lleno de vegetación. Era verdaderamente una maravilla natural. Masahiko incluso lamentó un poco no haber traído al trío de Kimimaro a ver el paisaje. Por supuesto, no había venido solo. Flotando a su lado estaba el joven señor del país del este, Shu, quien tenía algo de miedo a las alturas. Detrás de él había 2 samuráis, quienes se negaron a dejar que los cargara en vuelo, que actualmente trepaban por las montañas. ¿Qué camino tomamos ahora? Masahiko giró la cabeza y preguntó. Tu nombre es Shu, ¿verdad? El rostro de Shu estaba tenso, y negó con la cabeza en blanco.
Genial, este niño probablemente ha quedado atontado por el shock. Ni siquiera sabe dónde está su casa o cómo se llama. Masahiko se sintió impotente. Solo pudo aterrizar lentamente con él y esperar en el lugar al general del país del hierro, Mifune, y al samurái Okisuke. Afortunadamente, esos dos eran expertos de primer nivel entre los samuráis y llegaron rápidamente frente a Masahiko. Señor, perdón por hacerlo esperar, Mifune inclinó ligeramente la cabeza. Vámonos. Atravesando la espesa jungla, Masahiko flotó con Shu por unos cuantos kilómetros más. Una extensión masiva de ruinas apareció frente a ellos. Alrededor de las ruinas había muchas tiendas de campaña, y sobre las ruinas, más de 100 hombres robustos vestidos con atuendos variados revolvían continuamente los escombros. ¿Son un equipo de rescate después del desastre? Masahiko se sorprendió un poco. Okisuke explicó desde un lado. Es el equipo de rescate liderado personalmente por el daimi del vecino país del este. Pero ya ha pasado un día entero, y no se ha encontrado ni un solo sobreviviente. A su lado, el rostro de Shu se desmoronó, y comenzó a llorar de nuevo. Su apariencia con el rostro bañado en lágrimas hizo que Masahiko negara con la cabeza impotente. ¿Por qué estos chicos son todos así hoy en día? Iré a echar un vistazo primero. Dejando una observación, Masahiko se disparó hacia el cielo y voló al centro de las ruinas. Realmente es él. Ante los ojos de Masahiko apareció un cráter gigante en forma de cuenco. Todos los edificios habían sido empujados hacia el borde del cuenco. Esta era una escena de ruinas muy familiar. En la historia original, Konoha lucía exactamente así después de ser atacada por Pain. Masahiko incluso podía imaginar la escena en ese momento. Ese bastardo que tomó el Rinnegan se cernía en la posición exacta en la que él estaba ahora, presionó sus manos hacia abajo, y borró al país del S del mapa con un solo golpe de Shinra Tensei. ¿Cómo ofendió este pequeño país a ese tipo? Si eres tan capaz, ¿por qué no vas a presumir al país de los remolinos? Masahiko suspiró y negó con la cabeza. Aquí no hay ninguna Katsuyu de Tsunade para protegerlos. La esperanza de supervivencia de los civiles es verdaderamente escasa. Masahiko se concentró y miró alrededor. No sintió la presencia de ese tipo, ni pudo percibir anomalías. Sin remedio, solo pudo volar de regreso. Desde la distancia, vio a Mifune conversando con un hombre gordo vestido con lujo. El sombrero en forma de abanico sobre la cabeza del gordo indicaba su identidad. El daimi del país del este. El daimi liderando personalmente un equipo de rescate, parece un tipo decente. Señor. Al ver regresar a Masahiko, Mifune habló de inmediato, ¿descubrió la identidad del culpable? Lo sé. Masahiko asintió. Lo explicaré en detalle más tarde. Primero buscaré sobrevivientes. Dígale a esos civiles que se retiren. Al escuchar esto, Mifune se volvió hacia el daimi del país del este. El gordo inmediatamente dio un paso al frente y organizó la evacuación de su personal. Ya había escuchado la identidad de Masahiko de parte de Mifune y mantuvo su postura muy baja. Un daimi de un país pequeño aún necesitaba conocer su lugar. Una vez que todos los hombres robustos evacuaron, Masahiko directamente formó sellos. Elemento madera. Surgimiento del bosque profundo. Cientos de árboles gigantes se arrancaron del suelo, cubriendo todas las ruinas del país del S. Ignorando las miradas de adoración o terror de la multitud circundante, Masahiko cerró los ojos con fuerza, buscando vitalidad a través de los árboles. Este está frío, este también está frío, frío, ¿eh? Este parece que todavía respira. 5 minutos después, Masahiko suspiró y negó con la cabeza. Solo encontró una persona viva. Esa persona logró sobrevivir porque poseía una fluctuación de chakra bastante fuerte. Caminando rápidamente hacia adelante, Masahiko usó fuerza atractiva para bajar al hombre de mediana edad colgado de un árbol e inmediatamente comenzó a aplicar ninjutsu médico. Los árboles gigantes dejaron de crecer lentamente. Mifune caminó hacia adelante con un rostro lleno de shock. ¿Es este el elemento madera del legendario dios de los shinobi, Hashirama Senju? No esperaba que usted, señor, Este es Tatewaki. Masahiko se sobresaltó. ¿Lo conoce? El chakra en su cuerpo no es débil. ¿Podría ser un samurái de su país del hierro? Mifune asintió. Se fue del país del hierro hace mucho tiempo. No esperaba que estuviera aquí. Pensar que incluso Tatewaki resultó herido de esta manera, el samurái Okisuke guió a Shu hacia ellos. Él también reconoció a este sobreviviente. La fuerza de Tatewaki no era baja. Comparado horizontalmente con ninjas, podría llamarse un jonin de élite.
La única razón por la que resultó tan gravemente herido por el Shinra Tensei era que los samuráis carecían de métodos defensivos contra tales ataques. Mientras trataba a Tatewaki, Masahiko explicó. Los que atacaron al país del S son una organización llamada Akatsuki. Han estado oponiéndose secretamente al gran ancestro todo este tiempo. Más les vale rezar para que no los encuentre. Mifune frunció el ceño y dijo. Entonces fue por su llegada, no, no, no. Masahiko agitó las manos repetidamente. No iba a cargar con la culpa de esto. Es solo una coincidencia. La razón por la que aniquilaron al país del S aún no está clara. Después de reflexionar por un momento, Masahiko giró la cabeza y preguntó. Shu, ¿su país tiene algún tesoro legendario? ¿Cómo, el One Piece? Shu negó con la cabeza en blanco, luciendo inocente. En ese momento, el daimi regordete del país del este también trajo a su gente. Señor Gran Ancestro Uzumaki, ¿no hay más sobrevivientes? La comisura de la boca de Masahiko se curvó ligeramente hacia arriba. Señor Gran Ancestro Uzumaki, le gustaba este título. No más. El gordo suspiró, sintiendo un poco de simpatía por un gobernante colega, y se volvió a mirar a Shu. Entonces, ¿el país del S solo tiene a este niño y este samurái restantes? Parece que la reconstrucción es imposible. Masahiko sonrió. En un momento como este, ¿estás pensando de buena fe en ayudarlos a reconstruir? El gordo sonrió con torpeza. Simplemente recordé cuando su padre conversaba conmigo mientras aún estaba vivo. Se jactaba de la larga historia del país del S, diciendo que habían sido aniquilados y reconstruidos 4 o 5 veces. Parece que esta vez no podrán reconstruir jamás. ¿Oh? ¿Una larga historia? ¿Hay tesoros heredados de sus ancestros? El interés de Masahiko se picó, y Mifune también miró con atención. Esto podría estar relacionado con la aniquilación del país del S. El daimi gordo negó con la cabeza. Gran ancestro, no necesita prestarle atención. Esas eran solo palabras fanfarronas. Incluso dijo que la historia de su país podía remontarse 1000 años atrás, a la era sin ninjas. También dijo que eran uno de los países más poderosos en ese entonces. G. Masahiko se rió entre dientes y negó con la cabeza. Tampoco lo cree, ¿verdad, gran ancestro? La parte más ridícula es que cuando le pregunté cómo un país del S tan poderoso fue aniquilado, su explicación fue vaga, e incluso dijo que los registros afirmaban que ofendieron a la diosa. Jaja, ¿ofender a la diosa? El tono del daimi gordo estaba lleno de burla. El rostro sonriente de Masahiko, sin embargo, de repente se tensó. Hace 1000 años, ¿ofender a la diosa? Capítulo 358. Akatsuki de la luz y Akatsuki de la oscuridad. La expresión de Masahiko cambió varias veces, su rostro luciendo bastante espectacular. Al ver esto, el daimi gordo rápidamente guardó su expresión burlona y preguntó sorprendido. Señor Gran Ancestro, ¿realmente existe una diosa? Masahiko asintió ligeramente, girando la cabeza para mirar al niño que finalmente había dejado de llorar. Shu, ¿tu padre alguna vez te habló de estas cosas? Shu negó con la cabeza, hablando por primera vez. Padre nunca me lo dijo, pero él no mentiría. Hace 1000 años, la diosa, murmuró Masahiko. Las cosas dieron vueltas y vueltas, y de repente giraron de vuelta hacia Kaguya. Si este país del S realmente la había ofendido, y aún tenía sobrevivientes para reconstruir el país y continuar hasta hoy, era toda una hazaña. La aniquilación del país del S esta vez es solo una coincidencia, o intencional. Si es una coincidencia, entonces no es nada, solo este país teniendo mala suerte. Si es intencional, entonces es muy problemático. Masahiko hizo una pausa, enfocando su mente para revisar el sello de Setsu Negro en su cuerpo, pero no encontró anomalías. ¿Setsu Negro preparó una contramedida antes de ser sellado por mí? ¿O ese tipo aprendió sobre Kaguya por casualidad? Desafortunadamente, yo tampoco sé mucho sobre los eventos de hace 1000 años. Masahiko suspiró interiormente. Tengo que prepararme para lo peor. El objetivo de ese tipo podría no ser solo resucitar a Madara y convertirse en el Jinchuriki del 10 colas. Es muy probable que, como Setsu Negro, esté pensando en desellar a Kaguya. Uk. Un gemido débil vino repentinamente de frente a él. Masahiko levantó la mano para cancelar el ninjutsu médico, y el samurái inconsciente Tatewaki abrió lentamente los ojos. ¿Dónde estoy? Ustedes son, General Mifune. Y Okisuke, Tatewaki, ¿aún recuerdas lo que pasó? Mifune dio 2 pasos hacia adelante, sin apresurarse a ponerse al día con los viejos tiempos. Masahiko escuchó en silencio desde un lado mientras Mifune hacía sus preguntas, pero en última instancia no obtuvo mucho.
El samurái llamado Tatewaki tampoco sabía mucho. Solo recordaba que alrededor del mediodía de ayer, fueron atacados repentinamente desde el cielo. Las casas se derrumbaron una tras otra, y después de apenas protegerse por un momento, quedó sepultado bajo los escombros. En cuanto a la razón por la que apareció en el país del S, fue porque recibió un encargo del daimi del país del S. Ir al país del este para ser el guardia del joven señor Shu. Al escuchar esto, Masahiko sintió que las cosas andaban mal. Como era de esperarse, el niño comenzó a llorar de nuevo. Un ataque repentino. No parece que fuera por tesoro, sino deliberadamente dirigido a aniquilar este país. ¿Es realmente por Kaguya? Masahiko pensó para sus adentros. No, él tuvo la fuerza para aniquilar al país del S desde hace mucho tiempo, ¿por qué solo ahora, con muy poca información conocida, Masahiko solo pudo coronar temporalmente a ese tipo con el título de sospechosa contramedida de Setsu Negro? En el otro lado, Mifune y Tatewaki finalmente terminaron de ponerse al día. Tatewaki ahora sabía que el niño era Shu, el joven señor del país del S, y también sabía que Masahiko lo había salvado. Esforzándose por levantarse, caminó frente a Masahiko y realizó una reverencia de samurái. Gracias por salvarme, señor. Masahiko asintió y se volvió hacia Mifune. El asunto aquí está básicamente resuelto, podemos regresar. En el camino, le explicaré en detalle la fuerza y los objetivos de Akatsuki. El daimi gordo habló de inmediato desde un lado. Señor gran ancestro, nuestro país del este no está lejos de aquí, ¿por qué no? Masahiko agitó la mano para interrumpir. Será mejor que organice rápidamente a los hombres robustos de su país para que regresen, se está haciendo tarde. Cuando tenga algo de tiempo libre, iré a visitar su país. Además, el asunto de la diosa no tiene nada que ver con usted, y tampoco es algo que pueda manejar. El daimi gordo asintió de inmediato, luego se volvió hacia Mifune. Señor general, ¿y si ese atacante regresa? Masahiko finalmente entendió qué era lo que le preocupaba y negó con la cabeza. La posibilidad de que regrese no es alta. Si realmente vuelve, considérese con mala suerte. El rostro del daimi gordo se volvió verde. Señor gran ancestro, señor general Mifune. El rostro de Mifune era sombrío. Señor, si esa organización realmente regresa y continúa cometiendo tales actos de masacrar ciudades y aniquilar países, Masahiko negó con la cabeza. Probablemente no lo harán. Si realmente lo hicieran, entonces los únicos lugares que quedarían en el mundo serían las 5 grandes naciones originales y nuestro país de los remolinos. Incluso su país del hierro tendría que fusionarse con una de las grandes naciones para tener el poder de protegerse. Al ver a Mifune atónito, Masahiko también suspiró impotente. Sentía que este Akatsuki era más problemático que el de la historia original. Con menos gente, eran difíciles de rastrear, y actuaban sin ningún escrúpulo. Por supuesto, quizás el Akatsuki de la historia original también había masacrado países, pero simplemente no se mostró en el anime. No necesitan preocuparse por ahora, solo prepárense para lo peor. Volvamos primero. Dejando de lado a los 4 que vinieron, había un samurái errante extra, Tatewaki, en el camino de regreso. Estos samuráis tenían un cierto espíritu. Aunque su cliente se había ido, Tatewaki asumió el papel de guardia de Shu. Masahiko estuvo bastante contento con esto. Shu era considerado el único descendiente del país del S. Ese tipo podría volver a buscarlo. La fuerza de Tatewaki era decente. Debería ser capaz de retrasarlo unos segundos. Su nombre es naturalmente apto para ser guardia. Tatewaki, portador de espada, guardia. En el camino de regreso, Masahiko explicó en detalle a Mifune el personal y los objetivos de Akatsuki, y de paso, mencionó el asunto de Kaguya. Si estas palabras no hubieran salido de la boca de Masahiko, Mifune y los demás probablemente las habrían tratado como historias mitológicas. En otras palabras, esta organización Akatsuki es una organización terrorista, y su objetivo final es resucitar a Madara Uchiha, resucitar al 10 colas, e incluso resucitar a la diosa Kaguya Otsutsuki que mencionó, para destruir el mundo. Confirmó Mifune. Masahiko asintió. Eso es más o menos todo. Yo tampoco sé mucho más. Al escuchar tantos secretos por primera vez, aparte del niño ignorante, los 3 samuráis cayeron en profundas reflexiones. Después de un largo rato, Mifune se dio la vuelta y habló. Señor, aunque tengamos que buscar en todo el mundo ninja, debemos erradicar una organización tan peligrosa. A su lado, Tatewaki dudó antes de hablar. General Mifune, cuando anduve errando en otros países hace unos años, parece haber escuchado que hay una organización llamada Akatsuki en el país de la lluvia, ¿oh?
Los ánimos de Mifune se levantaron. Masahiko se sobresaltó, sin saber si reír o llorar, casi cavando un hoyo para Yaiko de nuevo. No son ellos. Masahiko interrumpió rápidamente. Esa organización Akatsuki fue creada por el actual líder del país de la lluvia, Yaiko. Es una organización creada para la paz del mundo ninja. Ya han persuadido a la aldea oculta de la piedra y la aldea oculta de la arena para que se unan. En poco tiempo, quizás incluso vengan al país del hierro a pedirles que se unan. Masahiko explicó la visión de paz de Yaiko a Mifune. Los objetivos fundamentales de estas dos organizaciones Akatsuki son opuestos. Yaiko y su grupo están por la paz, mientras que el Akatsuki que aniquiló el país está por la guerra. Mifune asintió pensativo, dejando a Masahiko perplejo. Parece que inconscientemente he actuado como lobista para Yaiko. Normalmente, sería imposible que Mifune accediera a que el país del hierro participe en los asuntos del mundo ninja y se una a la organización Akatsuki. Pero ahora con la amenaza de ese, Akatsuki de la oscuridad, eso podría no ser necesariamente el caso. Masahiko asintió ligeramente. Si el país del hierro realmente puede unirse, el plan de paz de Yaiko tendrá mucho más respaldo. Este incidente de aniquilación del país en realidad le ayudó un poco a Yaiko. Su suerte realmente no es mala. Capítulo 359. Algo está mal. Actualización de estado. Habilidad Jutsu de espada. Nivel actual 6. Puntos de experiencia 400.000/600.000 ya es nivel 6. ¿Podría ser un prodigio de la espada que aparece una vez cada 1000 años? Masahiko sonrió y negó con la cabeza. Hacía más de medio mes desde que todos regresaron de las ruinas del país del S. El guardia Tatewaki, a quien Masahiko había salvado de las ruinas, se convirtió en el instructor básico de espada de Kimimaro. Él originalmente solo planeaba enseñarle a Shu. Masahiko, al no tener nada que hacer, también siguió y practicó. Pasó medio mes, y su jutsu de espada subió a nivel 6. Sopesando la espada de madera en su mano, Masahiko negó con la cabeza y la arrojó a un lado. El jutsu de espada de nivel 6 era suficiente para guiar a Kimimaro después de salir del país del hierro. No había necesidad de gastar más energía en ello. Sentía que el jutsu de espada realmente no le quedaba. No lejos a la izquierda de Masahiko, Karin y Yaku estaban teniendo una interesante sesión de entrenamiento de combate. Alrededor de Karin había docenas de espejos de hielo, y en sus manos había suficiente arcilla para usarla solo 3 veces. En otras palabras, solo tenía 3 oportunidades para bombardear a Aku fuera. Esto era un poco como la recompensa por completar ciertas mazmorras de juegos en la vida anterior de Masahiko, que te daban muchas cartas para voltear, y solo sabías si el frente de la carta era una cosa buena después de voltearla. Aunque Karin tenía la trampa ojo de la mente de Kagura, Aku era el administrador del juego y podía intercambiar instantáneamente el contenido de 2 cartas. Después de voltear 3 cartas, las victorias y derrotas eran básicamente 50-50, los 2 niños estaban así enganchados a este juego de lotería, incapaces de salir de él. Boom. 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 Después de 3 explosiones consecutivas, la figura de Aku apareció detrás de Karin. Esta vez, Karin perdió. Masahiko reflexionó ligeramente y dio unos pasos hacia adelante. Karin, piensa en cómo se ve de Idara. Decir algo cada vez que lanzas arcilla explosiva puede distraer al oponente. Karin se quedó atónita. ¿El arte es una explosión? Eso es tan estúpido, gran anciano. Masahiko negó repetidamente con la cabeza. No, 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 podrías decir, ¿esta señorita te va a bombardear hasta la muerte? Karin puso los ojos en blanco y fue a buscar 3 porciones más de arcilla. Aku, ignora al gran anciano. Continuemos, esta vez definitivamente te voy a bombardear fuera. Jeje. Masahiko sonrió. Justo ahora cuando lanzaste la arcilla, tu cara literalmente decía esta señorita te va a bombardear hasta la muerte. Como no quieres gritarlo, mantén tu expresión más calmada. Es la arcilla lo que explota. Tu propia expresión no necesita ser tan feroz como si fueras a comerte a alguien. Ya sé, ya sé. Vamos, Aku, saca todos tus espejos. Karin respondió por compromiso, con un ánimo eufórico que evidenciaba su adicción a voltear cartas. Viendo a Aku y Karin comenzar una nueva ronda del juego, Masahiko negó con la cabeza y se alejó caminando. La llegada de Akatsuki. El entrenamiento de Kimimaro nunca requería que Masahiko se preocupara, así que se paseó hacia la salida del campo de entrenamiento de espadas de la residencia del general del país del hierro. Más de medio mes y sin noticias. Parece que ese tipo que tomó el Rinnegan probablemente no volverá.
Básicamente podemos confirmar que apuntaba deliberadamente al país del S. Masahiko negó con la cabeza y suspiró. No sé cómo sus ancestros ofendieron a Kaguya, para realmente tener tal coraje. ¿Será que vieron que era bonita y se acercaron a acosarla? Masahiko incluso sospechaba un poco que las llamadas múltiples destrucciones y reconstrucciones del país del S fueron Setsu Negro torturándolos deliberadamente. Esta vez, alguien más destruyó el país, y finalmente fueron completamente liberados. Justo cuando salió del campo de entrenamiento, Masahiko se encontró con el samurái Okisuke que se apresuraba. Señor, justo lo estaba buscando. Okisuke habló rápidamente. Esa organización Akatsuki que mencionó antes ha llegado. Un hombre y una mujer. Actualmente están hablando con el general Mifune. Oh. La expresión de Masahiko cambió. Liberó ligeramente sus habilidades sensoriales y, efectivamente, sintió el chakra de Yaiko y Ameyuri Ringo. Llegaron bastante rápido. Ubicación. Residencia del general, salón principal presentes. Masahiko, Yaiko, Ameyuri Ringo, Mifune dentro del salón principal de la residencia del general. Masahiko vio a los dos. Yaiko todavía tenía esa mirada apasionada por la paz, persuadiendo actualmente a Mifune para dejar que el país del hierro se uniera al plan de paz de Akatsuki. Ameyuri Ringo, por otro lado, miraba alrededor aburrida. Ella accidentalmente vislumbró a Masahiko empujando la puerta y entrando. En ese momento, sus ojos casi se le salieron de las órbitas. ¿Estás tan agradablemente sorprendida de verme? Mejor cuida bien tus dientes, sonrió Masahiko. Al escuchar su voz, Yaiko se dio la vuelta, también con una cara sorprendida. Señor, ¿por qué está aquí? ¿Adivina? Masahiko levantó una ceja. Yaiko. Mifune se puso de pie, le hizo a Masahiko una reverencia de samurái, y se volvió para enfrentar a Yaiko. Ya he aprendido su filosofía de paz del señor. No hay necesidad de elaborar. Pero hay una cosa sobre la que quiero escuchar la verdad de usted. ¿El cadáver del señor Anso fue entregado al maestro titiritero por usted como recompensa? Yaiko se sobresaltó y miró a Masahiko. Masahiko sonrió y extendió las manos. ¿Así que este viejo vino especialmente al país del hierro para hacernos las cosas difíciles? Ameyuri Ringo murmuró suavemente. Yaiko respiró hondo. General Mifune, es cierto que entregué el cadáver de Anso de la salamandra a Sasori de la Arena Roja. Él trajo demasiado dolor al país de la lluvia a lo largo de los años. Mifune frunció el ceño profundamente. Independientemente de lo que hiciera en vida, su cadáver no debe ser profanado. Yaiko negó con la cabeza. Creo que sus pecados no pueden ser expiados por la mera muerte. Un intercambio secreto. Masahiko observó la discusión desde un lado por un momento, encontrándola bastante aburrida. Justo cuando estaba a punto de interrumpir, vio a Ameyuri Ringo mirándolo, con los ojos moviéndose de lado repetidamente. ¿Qué? ¿Tampoco quieres tus ojos? Ameyuri Ringo. Ella casi hizo añicos una boca llena de dientes irregulares. Al ver su expresión, Masahiko finalmente recordó que esta persona parecía ser su espía. ¿Podría ser que ella tuviera algo que decirle? Así que su voz sonó directamente en el oído de Ameyuri Ringo. Toc, toc, toc. Ameyuri Ringo. ¿Ni siquiera entiendes la señal secreta? ¿De qué sirves? Ven a buscarme a la tercera vigilia. El rostro de Ameyuri Ringo era sumamente oscuro. Ella apretó los dientes y dijo, viejo, ¿dónde está el baño? Yaiko pausó su discurso, giró ligeramente la cabeza para verificar a Ameyuri Ringo, y se volvió hacia Mifune. Señor general, ¿podría molestarlo para que envíe a alguien a llevar a mi compañera al baño? No hace falta, yo también quiero ir, dijo Masahiko con una sonrisa. Entonces se lo dejo a usted, señor. Masahiko fulminó con la mirada. ¿Qué estás mirando? Vamos, el gran ancestro te mostrará el camino personalmente. Los dos salieron del salón principal uno tras otro. Masahiko giró la cabeza y dijo, habla si tienes algo que decir. Pensar que aún recuerdas mi amabilidad, creí que hace tiempo te considerabas persona de Yaiko. Realmente, muchísimas gracias por su amabilidad. Ameyuri Ringo sonrió siniestramente, luego escondió rápidamente sus dientes. No tengas miedo, no te voy a golpear. Ameyuri Ringo hizo una pausa, cambiando de tema. Viejo, ¿no sentiste que el mocoso Yaiko se está comportando un poco raro? Vuelve a llamarme viejo y haré añicos tu boca llena de dientes. Sé educada. O llámame gran ancestro o señor, llamarlos juntos es aún mejor. Los ojos de Masahiko mostraron una luz feroz. ¿Qué le pasa? Ameyuri Ringo apretó los dientes de nuevo.
Moler sus dientes a menudo le daba una gran salud dental. Él siempre es muy entusiasta cuando está frente a usted, pero en otros momentos, su expresión se vuelve extraña cuando se le menciona a usted. Fue así en la aldea oculta de la piedra antes. Frente a la opresión de esas dos grandes naciones, se negó a pedir su ayuda de nuevo. Masahiko permaneció en silencio por un momento, luego suspiró y asintió. Entiendo. Capítulo 360. El viaje de entrenamiento termina. Masahiko en realidad había estado vagamente consciente de ello desde hacía un tiempo. Cuando Yaiko lo encontró en la aldea oculta de la piedra, detrás de esa sonrisa entusiasta parecía ya ser un rastro oculto de una expresión peculiar. En ese momento, Masahiko pensó que era una ilusión, pero dado que Ameyuri Ringo ahora estaba diciendo lo mismo, lo más probable era que efectivamente hubiera un problema. El país de la lluvia, un huérfano, suspiró Masahiko. Ciertamente no había olvidado la destrucción que causó en el país de la lluvia cuando selló a Setsu Negro. Parecía sumamente probable que Yaiko se convirtiera en huérfano precisamente en ese momento. Viejo, señor, parece que tiene clara la razón en su corazón. ¿Qué planea hacer? Preguntó Ameyuri Ringo, ocultando sus dientes. Masahiko dudó un momento, luego negó con la cabeza. No voy a hacer nada. Ameyuri Ringo quedó atónita. ¿No va a hacer qué? ¿Arrancar la mala hierba de raíz? Sonrió Masahiko e interrumpió. Mientras Yaiko siga inclinado hacia la paz, realmente no me importa qué piense este viejo de mí. Así como le había dicho antes a Sasori, hay mucha gente que quiere verme muerto, que hagan fila. Sasori podría estar ubicado alrededor del 10º lugar, pero Yaiko probablemente ni siquiera entraría en el top 50. Además, no necesariamente se desarrollaría en el peor escenario. Masahiko podía ver que Yaiko perseguía la paz sinceramente. Como si recordara algo, Masahiko giró la cabeza y dijo, no necesitas preocuparte por la actitud de Yaiko hacia mí. Sin embargo, si notas gente extraña contactándolo, recuerda informarme con prontitud. Ameyuri Ringo le lanzó una mirada profunda. Espero que no se arrepienta de esto. Masahiko sonrió de nuevo. El gran ancestro nunca ha tenido un revés en esta vida. Ameyuri Ringo no entendió la jerga, frunció el ceño ligeramente y cambió de tema. Señor, ¿ya llegamos al baño? Masahiko se sobresaltó. ¿En serio querías ir al baño? Está al otro lado. Las manos de Ameyuri Ringo que sostenían las espadas relámpago temblaron ligeramente. Apretó los dientes, se dio la vuelta y caminó de regreso. Masahiko no se molestó en escoltarla esta vez. Simplemente señaló la dirección y regresó al salón principal de la residencia del general. Yaiko y Mifune ya habían detenido su discusión. Señor, ¿dónde está Ringo? Masahiko observó cuidadosamente la expresión de Yaiko y sonrió. No sé, hace rato que no sale del baño. Quizás, estreñimiento. Yaiko quedó atónito. ¿Trajo papel? Masahiko también se sobresaltó, dándose cuenta de que la línea de pensamiento de Yaiko era un poco peculiar. Parece que no. No pasa nada, tiene las espadas relámpago. El tema inexplicablemente se volvió asqueroso. El general Mifune no pudo soportarlo del todo e interrumpió. Su excelencia Yaiko, sigo sin estar de acuerdo con su manejo del cadáver de Ansó, pero apoyo fuertemente sus puntos de vista sobre la paz. Con esa amenaza latente presente, los ninjas realmente no deberían continuar con la fricción interna. ¿Amenaza latente? Frunció el ceño Yaiko. La noticia de la aniquilación del país del S ya se había extendido básicamente a países grandes y pequeños para ese entonces, y muchos ninjas de reconocimiento de varios países se apresuraban hacia allá. Sin embargo, como Yaiko y Ameyuri Ringo estaban viajando, aún no habían escuchado la noticia, así que Masahiko se la explicó amablemente. Un país entero completamente aniquilado. El rostro de Yaiko era sumamente feo. Pensar que alguien cometería tal tragedia. Masahiko se concentró y liberó un rastro de genjutsu interferente, luego sonrió y dijo, la organización que hizo esto también se llama Akatsuki. Yaiko frunció el ceño sorprendido. ¿También se llama Akatsuki? Masahiko exhaló un suspiro de alivio en secreto. Con la fuerza de Yaiko, no podía ser inmune al genjutsu de Masahiko. La expresión de sorpresa de hace un momento era enteramente genuina. Parecía que no era el peor escenario después de todo. La expresión de Yaiko era sombría. Permaneció en profundas reflexiones por largo rato antes de que su línea de pensamiento fuera interrumpida por el sonido de Ameyuri Ringo empujando la puerta. Al levantar la vista, su mirada se dirigió hacia las espadas relámpago.
Masahiko tosió secamente 2 veces apresuradamente para devolver la atención de Yaiko. Así es, esa organización también se llama Akatsuki. Puedes llamarlos Akatsuki de la oscuridad. Sus objetivos son exactamente opuestos a los tuyos. Quieren desencadenar guerras. El catalizador de la tercera gran guerra ninja fue en realidad ellos controlando al tercer Mizukage para lanzar un ataque sorpresa a Konoha. Yaiko asintió con una expresión solemne. Parece que lo primero que debemos hacer después del establecimiento exitoso de la organización Akatsuki es encontrar a este Akatsuki de la oscuridad. Mifune habló desde un lado. Aunque nuestro país del hierro históricamente no ha interferido en las disputas entre ninjas, haremos nuestra parte en erradicar esta organización inhumana. Yaiko se llenó de alegría. Gracias, General Mifune. Masahiko sonrió y se unió a la conversación. Ustedes son responsables de encontrarlos. Una vez encontrados, el gran ancestro es responsable de golpearlos. La atmósfera se volvió instantáneamente armoniosa, pero Ameyuri Ringo, quien acababa de entrar, seguía sintiendo que se había perdido algo. Yaiko y Mifune parecían robarle miradas constantemente a sus espadas relámpago. El entrenamiento final. El país del hierro y la organización Akatsuki así llegaron a una cooperación temporal, pero Yaiko no tenía prisa por irse. Durante el período siguiente, ninjas de varios países grandes y pequeños que venían a investigar las ruinas del país del S pasaban por el país del hierro. Yaiko aprovechó la oportunidad para promover vigorosamente el plan de paz de Akatsuki entre ellos. Masahiko tampoco estaba ocioso. Además de entrenar a los 3 niños, ocasionalmente iba al lado de Yaiko y sin querer filtraba algo de información sobre el Akatsuki de la oscuridad. Las reacciones de Yaiko lo dejaron muy satisfecho. El tiempo voló en un instante. 2 meses pasaron así nomás, y ya era mediados de diciembre del año 54 de Konoha. Yaiko y Ameyuri Ringo habían abandonado el país del hierro hace medio mes, y el entrenamiento de Kimimaro también había llegado a su etapa final. En el campo de entrenamiento de espadas del país del hierro, Tatewaki sostenía su espada de samurái, luciendo solemne mientras desviaba el tajo de extracción de huesos de 3 golpes de Kimimaro. Masahiko dio unos pasos hacia adelante, lanzando una mirada inquisitiva a Tatewaki. ¿Es suficiente, señor? El yaijutsu de este niño, el tajo de extracción de huesos ya lo domina muy bien. El resto es solo practicar fuerza y ángulos. Masahiko sonrió satisfecho. Kimimaro, bien hecho. Al recibir el elogio de Masahiko, el rostro de Kimimaro se llenó de alegría, pero luego mostró una expresión vacilante. ¿Qué pasa? Dios, hay un método de ataque más que quiero intentar, dijo Kimimaro. Masahiko frunció el ceño, notando algunas pistas, pero no lo detuvo. Le hizo señas a Tatewaki para que diera un paso adelante con los ojos. Tatewaki asintió, apretando su espada mientras daba un paso al frente. El rostro de Kimimaro era solemne. Dio 2 pasos hacia atrás, luego cargó hacia Tatewaki a velocidad extrema mientras simultáneamente extendía su mano derecha hacia su espalda. Seguía siendo un tajo de desenfunde, pero esta vez, lo que desenvainó no era un hueso del brazo, sino su columna vertebral. El ataque no era de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, y la fuerza era completamente diferente. Aunque Tatewaki estaba acostumbrado a que Kimimaro sacara un hueso a la menor provocación, esta era la primera vez que sabía que Kimimaro podía incluso extraer su columna vertebral. Su rostro se contrajo violentamente. Sin embargo, aún reaccionó a tiempo, levantando su espada horizontalmente para defenderse, pero subestimó la fuerza del golpe cortante. Tambaleó unos pasos hacia atrás, casi cayéndose al suelo. Masahiko negó con la cabeza y dio un paso hacia adelante, usando ninjutsu médico para suprimir la enfermedad del Kekkei Genkai de Kimimaro. Kimimaro, te estás poniendo ansioso otra vez. Aumentar tu fuerza requiere progreso gradual. Ahora mismo, tu fuerza aún es un poco inferior a la de Tatewaki. La próxima vez que se encuentren, definitivamente podrás superarlo. Este desenfunde, tajo cortatierras, ¿verdad? No lo uses a la ligera. Masahiko le puso un nombre al movimiento de hace un momento. La próxima vez. Kimimaro quedó atónito. Masahiko sonrió, girando la cabeza para gritarle a Karin y Aku, que aún estaban jugando. Dejen de jugar. Vayan a empacar, nos estamos preparando para irnos a casa. El viaje de entrenamiento ha terminado.